¿Pueden escucharme? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Pues nuevamente, buenos días a todos y a todas que me haya saludado anteriormente. Quisiera, antes de empezar, excusarme por mi ausencia de la sesión del miércoles, que me presentaron algunos problemas de salud, digamos que relativamente serios, que me impidieron impartir las sesiones de clase de ese día. Entonces, pues, por eso desafortunadamente no pude asistir. Yo pienso que no va a ser necesario como reponer la sesión de clase. Yo creo que con el tiempo que tenemos y con el cronograma que existe, nosotros podemos cumplir con los resultados del curso sin necesidad de reponer esa sesión, pero si llegase a ser necesario, pues ahí iremos discutiendo si lo reponemos en algún horario que nos cuadre a todos o si diseñamos alguna actividad para reponer ese espacio. No habrá problema por eso, pero por el momento yo creo que no va a haber necesidad de reponer esa sesión de clase. Pero pues de todas formas, mis excusas, yo espero que no volviera a suceder, pero pues igual pues ustedes siempre pendientes del correo. ¿Sí les llegó la notificación de la no asistencia a esa sesión de clase? ¿Sí recibieron mi correo? Sí, profe. Sí, señor. Creo que había alguien que no lo había recibido, que me escribió después. Juan Sebastián, ¿cierto? Juan Sebastián Forero, ¿cierto? Yo. Dime. Sí, que no te Señor, llegó, yo. no te había llegado. Sí, creo que no te había, o sea, no estabas todavía en la lista de correos, pero ya te incluí. Entonces, para una próxima oportunidad, mil disculpas a ti también, Juan Sebastián. Tranquilo, profe. Gracias. Gracias, Juan Sebastián. Bien. Entonces, vamos ahora sí a continuar con nuestra discusión de la sesión de clase pasada. Vamos a continuar con ese trabajo sobre los sistemas de ecuaciones lineales. Ustedes me corrigen si me equivoco. La clase anterior nosotros habíamos discutido los dos métodos básicos para solucionar sistemas de ecuaciones lineales con dos ecuaciones y dos incógnitas. Nosotros hablamos del método de eliminación y hablamos del método de sustitución. ¿Si es eso cierto? ¿Si alcanzamos o si discutimos eso la sesión de clase pasada? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Si la de hoy hace 8 días, el lunes pasado. Listo. Esa sesión de clase, como todas las sesiones de clase, está grabada y el video está en Moodle. Por favor, accedan para verificar, bueno, no ahora en este momento, sino verifiquen los que no hayan verificado si el video efectivamente está ahí, porque pues les puede servir de material para estudiar o para los que no hayan asistido hace 8 días para enterarse de qué fue lo que trabajamos en esa ocasión. Y si no estoy mal, nosotros dejamos estas preguntas planteadas en la última sesión. ¿Sí las habíamos dejado planteadas?
Sí, señor. Y eran preguntas como para que ustedes las pensaran eh, con respecto a qué sucedía con cierto sistema de ecuaciones lineales específico, que es ese que les estoy presentando ahí, y para que entraran como a, no sé, pensar, investigar, analizar qué pasa con las soluciones de un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas en general, especialmente centrados en la cantidad de soluciones. Nosotros habíamos visto, en los ejemplos que habíamos visto anteriormente, que siempre obteníamos una solución. No sé si estos fueron los mismos ejemplos que vimos la sesión de clase pasada, pero de alguna manera yo cogía cualquier sistema de los que habíamos visto anteriormente, le aplicaba cualquiera de los métodos, ya fuera sustitución o eliminación, y en los ejemplos que habíamos discutido antes, siempre nos daba una solución. En este caso, por ejemplo, 4 tercios menos 3 medios. En este otro ejemplo, 15 medios, 15. Creo que había dejado también un ejercicio y efectivamente también les había dado una solución. Pero la pregunta es si eso irá a pasar siempre o si habrá casos donde haya más de una solución y pues en el caso específico de esta pregunta, si habrá casos donde haya sistemas con dos soluciones. Yo quisiera saber si ustedes como que pensaron en esas preguntas que se plantearon o que se dejaron planteadas. Si ustedes habrán indagado o le habrán trabajado o habrán como se habrán puesto a pensar sobre esas preguntas que están ahí. ¿Qué me dicen ustedes? Pues, profe, yo sí averigüé de las dos. De En la las- primera, pues resolví el sistema y el sistema no me dio, no me arrojó ninguna solución Listo. por ningún Y- método. A mí igual, Entonces, por ende, pues, y ahí averigüé, me puse a averiguar y cuando un sistema no me da ninguna solución, no tiene solución, normalmente se representa con dos paralelas, porque nunca se cruzan. bueno, aquí quiero entonces hacer una precisión. No es que no tenga solución, ya vamos a mirar qué pasa en este caso específico, pero sí, lo que es cierto realmente es que en este sistema no funciona como funcionó en los ejemplos pasados. Pero ya vamos a profe, entrar a profundizar en eso. ¿Qué me vas a decir, María Paula? No, creo que no iba a sé, hablar yo, Diana. en ese Listo. caso, pues cuando yo, si no estoy mal, cuando yo investigué, me salía que pues su solución era un conjunto vacío. En este caso particular, Sí, señor. bien, vamos a revisar eso con cuidado. ¿Listo? Vamos a revisar. ¿De dónde investigaste? Estuve leyendo algunos libros, entonces pusieron un ejemplo muy similar y pues prácticamente era muy similar, solo que pues, bueno, sí, era muy similar y nos daban como resultado que sí, que este sistema, su solución era un conjunto vacío. Y se parecía mucho porque pues, si nos damos cuenta en el primer sistema, el segundo sistema es el doble del primero. Sí, es que es Entonces, exactamente ese el punto. Y ya entro cómo a explicarlo. Pero bueno, listo. Profe, Sarid iba a decir algo. sí Sí, señor, que el primer, bueno, ese sistema es de soluciones infinitas porque cuando uno hace la recta, pues las dos respuestas están sobrepuestas entre ellas, entonces eso significa que el sistema es de soluciones infinitas. Por ejemplo, ese sistema se puede solucionar con 0 y 2, pero también hay otras más soluciones. mm, sí, lo que dice Sarid es cierto. Gracias, Sarid. El hecho de decir que no tiene solución, digamos que se contradice rápidamente. Porque si ustedes miran, precisamente la pareja que me da Sarit, 0,2, efectivamente funciona. Entonces, decir que no tiene solución es algo que es rebatido casi de inmediato. Los sistemas que no tienen solución tienen una característica diferente,
que ya vamos a entrar a discutir. Pero realmente en este ejemplo, y ya les voy a explicar por qué, este sistema lo que tiene son infinitas soluciones. Me gusta que algunas hayan estudiado lo de el análisis a través de rectas. Quería hablar de eso precisamente más adelante, pero bueno, me gusta que hayan como adelantado ese pedazo para que en el momento en que lo vayamos a entrar a analizar, tengamos ya ciertos elementos de juicio previo. Eso con respecto a la primera pregunta. Ya voy a entrar a profundizarla. ¿Y alguien miró lo de la segunda pregunta? Que si habrá algún sistema que tenga dos ecuaciones y dos incógnitas. Perdón, que tenga dos ecuaciones y dos incógnitas, que tenga exactamente dos soluciones. ¿Alguien indagó con respecto a eso? Veo que alguien levanta la mano. Sarid otra vez, cuéntame, Sarid. Profe, no hay un sistema de ecuaciones que tengan dos soluciones. Solo hay tres tipos de soluciones, que son la de única solución, que es cuando la recta se intersecta entre ellos en un punto. Las de infinitas soluciones es cuando la recta, las dos respuestas están sobrepuestas, es como el primer ejemplo, y que no tienen solución cuando las rectas son paralelas. Listo, pues. Gracias, Sarid. Efectivamente, eso es cierto. No hay un sistema, o si no hay un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que tenga exactamente dos soluciones. Y la justificación, digamos que geométrica, es precisamente esa de las rectas. Me voy a adelantar un poco entonces antes de entrar a responder directamente esto. Para los que indagaron, la idea intuitiva es que en un sistema de ecuaciones lineales, de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que geométricamente está pasando, o el trasfondo geométrico, es que cada ecuación representa una recta en el plano cartesiano. Y cuando yo quiero encontrar la solución del sistema, lo que estoy encontrando efectivamente es el punto o los puntos de corte entre esas dos rectas. Entonces, en ese sentido, si uno tiene ciertas nociones elementales de geometría, es bastante claro que cuando yo tengo dos rectas y quiero mirar sus intersecciones, hay tres posibilidades geométricas que son, dicho de manera simplificada, o simplificando lo que dice Sarit y lo que han dicho las demás compañeras, que se corten en un punto, que es el caso de las dos rectas que uno llama oblicuas, que es cuando esas dos rectas en algún punto se intersectan y solo se intersectan en uno, o cuando no se intersectan, que es el caso de las rectas paralelas, o cuando son la misma recta, es decir, se sobreponen, como decía Sarit, que en ese caso las soluciones son infinitas. Entonces la respuesta a esta última es no, y la justificación real es geométrica. Digamos que de manera algebraica no es muy fácil intuir por qué no tienen exactamente dos soluciones, pero cuando uno lo mira desde un enfoque geométrico, se da cuenta que sí, que efectivamente no puede darse ese caso por el análisis de rectas que he como esbozado y que posteriormente vamos a analizar un poquitico más en detalle. Sí me estoy haciendo entender como con las ideas, quiero mirar con cuidado porque hay como unas discrepancias, pero sí es más o menos clara la idea de lo que estoy tratando de exponer para todos. Sí, señor. Pues vamos a mirar qué pasa con esta primera. Es decir, aquí hubo como dos posiciones encontradas. Unas dijeron que no tenía solución, otra dijo que tenía, otra u otras dijeron que tenía infinitas soluciones. Vamos a mirar qué es lo que pasa particularmente con este sistema. Si yo aplico eliminación, que es uno de los métodos que yo puedo aplicar, y la manera en que yo lo aplicaría sería multiplicando la primera ecuación por 2, me quedaría lo siguiente. Me quedaría
la primera ecuación me quedaría 6x menos 10y igual a 20. Esa es una forma, si lo hacemos por sustitución pasa algo exactamente igual, o por lo menos se obtiene lo mismo al final. Esta quedaría la primera ecuación, esta quedaría la segunda ecuación, y cuando yo sumo las dos ecuaciones para hacer la eliminación, dense cuenta que todo se cancela. Es decir, que al lado izquierdo, este 6x, perdón, no por 2, por menos 2 mejor, para que se cancele directamente. Multiplico la primera por menos 2 y me da menos 6x más 10y igual a menos 20, que al sumar menos 6x con 6x da 0, porque como son iguales con signos distintos se cancela. 10y con menos 10y también se cancela. Entonces, a este lado, cuando todo se cancela, me queda 0. Y al otro lado, menos 20 con 20 se cancela y me da igual a 0. Cuando esto pasa, algo que salta inmediatamente a la vista es que no hay una manera de obtener una solución específica, como en los ejemplos pasados, donde al hacer ese proceso me salía como un número que luego yo reemplazaba para obtener el otro número. En este caso no. Cuando llego a esta situación no hay nada que yo pueda reemplazar posteriormente. Es ahí donde uno se da cuenta que este sistema tiene un comportamiento diferente a los comportamientos que habíamos visto la clase anterior. Cuando eso pasa, cuando esto en específico pasa, que es que 0 me dé igual a 0, lo que me está diciendo a grandes rasgos es que las dos ecuaciones son la misma. Es decir, que aquí me está sobrando una ecuación. Porque si las dos ecuaciones son la misma, hay una redundancia. Los textos lo llaman comúnmente una sobredeterminación del sistema. Porque estoy repitiendo dos veces exactamente lo mismo. Entonces, en el fondo, solo hay una ecuación en este sistema. Y nosotros habíamos visto la vez pasada que cuando yo tengo una sola ecuación lineal, esa ecuación lineal tiene infinitas soluciones, que son precisamente las soluciones de la recta que está representada por esa ecuación. De una manera un poquitico más técnica, cuando al aplicar eliminación y con sustitución termina pasando lo mismo, que uno llega a 0 igual a 0, en un sistema de 2 por 2, ¿no? Cuando uno llega a una solución de la forma 0 igual a 0 o a esta expresión, esto implica que el sistema tiene infinitas soluciones. Aquí yo sé que está surgiendo una pregunta por ahí, sobre todo de las primeras compañeras que nos contestaron, y es que entonces cuándo tiene o cuándo no tiene solución, o cuándo el conjunto es vacío, o cuándo las rectas son paralelas. Eso sucede cuando al llegar acá me da lo que uno llama una expresión inconsistente. ¿Qué es una expresión inconsistente? Es una expresión abiertamente falsa. Por ejemplo, si yo al hacer la cancelación, supongamos que aquí en vez de haber puesto 10, pongo 11. Entonces al hacer esto me da menos 22. Y al hacer esta suma me queda menos 2. En este caso, esta expresión es abiertamente inconsistente porque me está diciendo que 0 es igual a menos 2. Es decir, que dos números distintos son iguales. Cuando se presenta esa inconsistencia que uno dice que el sistema no tiene solución. Pero si a mí me da 0 igual a 0, eso no es inconsistente y en ese caso lo que significa es que el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces, ¿me ibas a decir algo alguien? ¿Alguien iba a decir algo? No, señor. Entonces, muy seguramente lo que pasó es que ustedes creyeron que siempre que uno no podía llegar como a una expresión única, significaba que el sistema no tenía solución. Pero eso no es totalmente cierto.
Cuando se llega a una expresión de esta forma, 0 igual a 0, el sistema tiene infinitas soluciones. Cuando se llega a una inconsistencia o incoherencia, es cuando el sistema no tiene solución. Estoy hablando de sistemas de 2x2. Cuando los sistemas son más grandes, como los que veremos posteriormente, los criterios son un poco diferentes y están enmarcados dentro del método de Gauss-Jordan. ¿Sí aclaro eso para todos? ¿Sí queda como clarito ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo, pues. Entonces, eso con respecto a las preguntas que habíamos dejado. Como yo les decía, a mí me gusta dejar, cuando no dejo tareas o evaluaciones, me gusta dejar como preguntitas para que ustedes como que las vayan pensando. Y me alegra ver que hubo personas que se tomaron el trabajo de tratar de indagar sobre esta situación. Bien. Ya entrando en lo nuevo, es decir, ya dejando de lado lo que había quedado pendiente de la sesión anterior, yo quiero que hoy hablemos de ciertas aplicaciones o ciertos problemas que están en el trasfondo de los sistemas de ecuaciones lineales. Yo quiero hacer eso con el propósito de que ustedes empiecen a ver cuál es la utilidad o cuál es la razón por la que este curso hace parte de su plan de estudios. Naturalmente, estos cursos de matemáticas tienen como propósito resolver algunos problemas propios de sus campos del conocimiento, en estos casos, en este grupo en particular, del campo de la ingeniería y el campo de la estadística, si hay algún estudiante de la carrera de estadística. Entonces yo quiero que con estos sistemas de 2x2 empecemos como a pensar y analizar ciertos problemas que surgen de la cotidianidad o de algún campo específico del conocimiento en los cuales los sistemas de ecuaciones lineales son útiles para responder esas preguntas. Y el primer problema que yo quisiera que entráramos como a estudiar es un problema muy simple de entender. Es decir, es un problema donde es más o menos o es muy fácil ver claramente qué es lo que está pasando y qué es lo que se me está preguntando. Es un problema cotidiano, no es un problema, digamos que profesional, es un problema cotidiano de una situación muy específica en el cual simplemente la idea es que en un zoológico hay dos tipos de animales, aves y bestias, pueden pensar, no sé, en pavos y tigres, donde cada tipo de animal tiene cierta cantidad de patas. Entonces las aves tienen 2 patas y las bestias tienen 4 patas. Y yo sé cuántas patas hay en total en todo el zoológico y también sé cuántas cabezas hay en total. Es decir, alguien se tomó el trabajo de ir a mirar el zoológico y contar cabezas y contar patas y nos trajo el dato. Y nos está diciendo que en el zoológico hay en total 60 cabezas y 200 patas. Y a partir de esa información, yo quiero saber o determinar cuántas aves y cuántas bestias exactamente hay en el correspondiente zoológico. Como les digo, el problema no es complicado de entender. Lo que tal vez es un poco complicado en este momento es ver y qué tienen que ver los sistemas de ecuaciones lineales con este problema. Es decir, la vez pasada estábamos hablando de eliminación, de sustitución,
de aspectos algebraicos, de sumas, restas, algo que es como netamente matemático o operativo, y vamos hoy y salimos con un problema biológico al parecer. Y entonces ustedes dirán, o algunos de ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estábamos haciendo la sesión de clase pasada y qué tiene que ver en general con los sistemas de ecuaciones lineales? ¿Ustedes sí ven en este problema algún tipo de relación con los sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones y dos incógnitas que estábamos viendo la clase anterior? ¿Ustedes sí le ven como algo que ver? ¿O para ustedes esto es como, bueno, no sabemos por qué usted trae esto a colación si nosotros estábamos hablando de otra cosa? ¿Sí ven ustedes en el fondo qué conexión hay con los sistemas de ecuaciones lineales o no? Sí, señor, ahí hay una similitud. Allá hay algo que en el trasfondo tiene que ver con sistemas de ecuaciones lineales. No sé qué tan claro sea para todos en este momento, entonces vamos a tratar de clarificarlo para que ustedes vean que esto de los sistemas de ecuaciones lineales no es abstracto, sino que hay problemas concretos que podemos tocar o por lo menos ver que están relacionados y se pueden resolver con sistemas de ecuaciones lineales. Para tratar de ver qué tienen que ver los sistemas de ecuaciones lineales con este problema o con esta pregunta, vamos a preguntarnos qué pregunta la pregunta, así suene totalmente redundante. Es decir, vamos a tratar de entender qué es lo que queremos saber con respecto al problema. Y lo que queremos saber es una cantidad. Queremos saber cuántas aves y cuántas bestias hay en el zoológico. Y esa cantidad yo la puedo representar por medio de incógnitas o variables. Y vamos a darle cierto nombre a esas incógnitas o variables. Es decir, me están preguntando cuántas aves y cuántas bestias hay. Eso no lo sé a priori. Vamos a tratar de, o vamos a representar esas cantidades desconocidas por medio de letras. ¿Quién preguntó algo? Jairo Daniel, cuéntame. Vale, profesor, es que, digamos, yo encontré una respuesta, pero no sé cómo relacionarla con el sistema que vimos anteriormente. ¿Qué respuesta encontraste? Vale, pues primero me guié por el número de cabezas totales. Lógicamente, cada animal solo va a tener una cabeza. Entonces puse esto: 20 aves, que cada una tiene dos patas, más 40 bestias, que cada una tiene cuatro patas. Lo hice en la calculadora, digamos, 20 por 2 más 40 por 4, y eso nos da 200. Eso quiere decir que tiene 200 patas. Y el 20 y el más de 40 nos da 60 cabezas como tal. O sea que esa sería la respuesta, pero pues no sé cómo relacionarla con el sistema anterior. Con sistemas de ecuaciones lineales. Entonces yo te pregunto lo siguiente antes de continuar. Esos números 20 y 40, ¿cómo los sacaste? ¿Al tanteo? Pues podría decirse que fue un poco más al azar, porque primero pensé en el número de cabezas totales, en plan, si tengo 60 cabezas, ¿cómo podría distribuirlas correctamente para que me dé 200 patas? Ok, listo. Pero si es una respuesta, como tú dices, un poco al azar, un poco intuitiva, ¿cierto, Jairo Daniel? Sí, señor. Entonces yo te lo planteo de esta forma, y si pongo acá, qué sé yo, otro número, si pongo acá, por ejemplo, 80, y aquí pongo, qué sé yo, 350, ¿también te queda fácil intuir cuál sería la respuesta en ese caso? Ay, no, porque me tocaría volver a hacerlo desde el principio, por así decirlo. Y no, o sea, el problema es que desde ese enfoque como intuitivo, digamos que es un poquitico más de que me cuadren los números, se vuelve un ejercicio de cuadrar números. En Entiendo. cambio, y es ahí donde van a aparecer los sistemas de ecuaciones lineales, si no logro plantear esto como un sistema de ecuaciones lineales, yo tengo un proceso más tecnificado para encontrar la respuesta.
Y no solo en este caso, sino en cualquier otro caso, sin importar la cabezas y cantidad de patas. Es decir, a lo que yo voy es que cuando nosotros logremos plantear esto como un sistema de ecuaciones lineales, vamos a tener un método técnico, preciso, donde no nos toca como estar experimentando con números, sino es un proceso, los métodos que hemos visto anteriormente, que me van a dar una respuesta exacta a través de una secuencia de pasos. Pero es cierto lo que dice Jairo, uno puede intuir la respuesta en algunos casos tratando de cuadrar los números. Pero veamos cómo entran los sistemas a este problema y veamos cómo eso nos da una oportunidad más tecnificada de responder. Hay ideas de lo que dijo Jairo que son precisamente las que son la base para plantear el sistema. La primera es bastante clara. La primera es que claramente cada animal tiene una cabeza. Entonces, estas 60 cabezas que corresponden al total de cabezas que hay en el zoológico, pues van a ser la suma de las cabezas de ave, que son una por cada ave, más las cabezas de bestia, que son una por cada bestia. Entonces, si uno lo piensa un poquitico más a fondo, lo que uno está diciendo es que la cantidad de aves más la cantidad de bestias tiene que ser igual al número total de cabezas que hay en el zoológico, que en este caso son 60. Entonces, en ese sentido, yo puedo plantear esta ecuación teniendo en cuenta estas letras. La cantidad de aves más la cantidad de bestias tiene que ser igual al número total de cabezas que hay en el zoológico. Contar cabezas del total de animales que hay en el correspondiente zoológico. Y esa es una ecuación, y es una ecuación lineal la que se está planteando ahí. Y hay otra relación que aparece en el problema. Cuéntame. Profe, pues la otra ecuación sería, bueno, que ahí las aves tienen dos patas. Entonces, bueno, yo hice la relación de que las aves es la variable x, entonces sería 2x más las 4 patas que tienen las bestias. Y la variable de las bestias es y, entonces sería 2x más 4y igual a 200. Gracias, Ari. ¿Qué opinan ustedes de lo que plantea Sarit? ¿Sí es claro de dónde sale esta ecuación o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Cada ave tiene dos patas, obviamente. Cada bestia tiene 4 patas. Entonces, el número de patas de ave es 2 veces la cantidad de aves. Si hay 10 aves, hay 20 patas. Y la cantidad de patas de bestia es 4 por el número de bestias. Si hay 10 bestias, hay 40 patas de bestia. Y entonces esta suma total de estos números de patas tiene que ser igual a 200. Y entonces dense cuenta que cuando yo escribo esto simbólicamente, me sale un sistema de ecuaciones lineales, de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Y cuando yo solucione ese sistema para encontrar las variables x y y, pues simplemente solucionamos el sistema por cualquiera de los métodos que conocemos. Es decir, puede ser por eliminación, puede ser por sustitución. Y al aplicar cualquiera de esos métodos, vamos a obtener una respuesta que debería ser efectivamente la misma respuesta que nos había dado Jairo. Debería ser que la cantidad de aves y la cantidad de aves. ¿Cuál fue tu respuesta, Jairo? ¿Me recuerdas cuántas aves y cuántas bestias había? Yo puse 20 aves. y 40 bestias. 20 aves y 40 bestias. Cuando soluciono el sistema, eso efectivamente me da o me debería dar esa cantidad de aves y cantidad de bestias que nos está diciendo Jairo.
Verifiquemos eso. Por favor, solucionen el sistema y me dicen si efectivamente me da que el número de aves es 20 y el número de bestias es 40. Solucionen el sistema por el método que ustedes quieran. Dos minuticos para que miren eso. Si es efectivamente la respuesta a través de la solución por cualquiera de los métodos. Sí, señor. Si yo aplico, por ejemplo, eliminación, yo multiplicaría la primera por -2 y cuando se elimine, me resulta efectivamente que y es igual a 40 y cuando reemplazo en alguna de las otras dos ecuaciones, como nos dice el método de eliminación, efectivamente tendríamos 20 para la variable x, que sería el número de aves. Entonces, aquí la idea es, lo que planteó Jairo me parece de lo más razonable. Yo trato como de mirar qué números me cuadran para tratar de responder la pregunta. Y eso es lo que haría, digamos, que el común de la gente. Pero la importancia de los sistemas de ecuaciones lineales acá es que me da un proceso más preciso donde no tengo que ponerme como a experimentar o tantear, sino que al aplicar el método me da la respuesta de manera directa. Esa es, para este problema en particular y para muchos otros que vamos a ver, la importancia de conocer los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Quiero que hablemos de otro problema. Voy a ver si lo tengo acá. Creo que estaba acá. Aquí está. Aquí. Quiero que nos tomemos el tiempo para leerlo. Porque este es un problema, digamos, que un poquitico más largo y más complejo de leer que el ejemplo del zoológico que les acabo de presentar. Este es un problema, digamos, que incluso un poco más profesional, porque es un problema de producción. Es decir, es un problema que yace en el trasfondo de diversos campos del conocimiento. Entonces, tratemos de leerlo, tómense el tiempo para leerlo de pe a pa, reflexionando sobre cada oración o cada frase que está en ese texto y entremos a mirar cómo entran los sistemas de ecuaciones lineales ahí. 2 minuticos para que lo lean.
¿Listo? ¿Sí lo leyeron? Cuéntame, Juan. Profe, pues estuve, pues al ver el ejercicio me di cuenta que pues podemos encontrar bastantes variables. Por ejemplo, está la de cada material, los platos y los vasos y las tazas. También está el tiempo que los trabajadores tardan en hacer cada uno y el tiempo que tienen, que serían 24 horas, No, no, ¿no no, estoy no, mal? no. Tiene O 8 horas 8 diarias, horas. míralas. 8 horas, perdón, sí, 8 horas. Bien. Entonces, ahí encontramos esas, a ver, un, dos, tres, cuatro, cinco variables Listo. o enunciados. Aparte Listo, de eso, pues. también están dando los 44, estos son dólares, ¿no? Sí, pensémoslo en Están, dólares, que tenga más sentido. ok, están dando los 44 dólares en materiales, esa sería otra variable. Listo, pero bueno, vamos a tratar de ser preciso con lo que es variable y con la pregunta del problema. Yo creo que eso como que clarifica mucho. Variable en nuestro contexto es algo desconocido. Es decir, variable o incógnita es lo que no sabemos sobre el problema. Para ser más preciso, variable o incógnita es lo que queremos saber del problema. Entonces, cuando yo pienso en las incógnitas o variables de un problema, yo tengo que centrarme totalmente en la pregunta específica del problema. Porque en todo problema, por simplificarlo mucho, hay dos tipos se puede partir en dos pedazos. Un pedazo es la información que conocemos y el otro pedazo es la información que queremos conocer. Y en la información que queremos conocer es donde se encuentran las incógnitas del problema. Y en la información conocida es donde encontraremos los datos que me permiten resolver esa pregunta que está planteada. Entonces voy a tratar rápidamente para ver si logramos como analizar este problema antes de las 11 para irnos a la pausa. Voy a leer o voy a tratar de simplificar o resumir lo que está diciendo el problema. Y me dicen si entienden la idea. Este es un problema de producción. Este es un problema donde hay una fábrica que fabrica, valga la redundancia nuevamente, dos tipos de producto, tazas y platos de cerámica. A grandes rasgos, y aquí estoy simplificando mucho la segunda frase del problema, el proceso para hacer cada taza y cada plato requiere dos cosas. Requiere una cantidad de material, cerámica supone uno, y requiere una cantidad de tiempo. Es decir, obviamente, y eso sí es algo obvio en los problemas de producción, producir algo siempre demanda recursos y demanda tiempo. Y lo que me está mostrando el problema ahí es cuánto se gasta para producir cada taza y cuánto tiempo se demora para producir, pero cada taza y cada plato, y cuánto tiempo se demora para producir cada taza y cada plato, que son los datos que están ahí. Se necesitan 3 minutos para hacer una taza, 2 minutos para hacer un plato. Y cada taza le cuesta a uno, es lo que uno gasta como productor o como empresario para producir cada taza. Cada taza se gasta 25 centavos y en cada plato gastamos 20 centavos. Otra información que me están dando es cuánta plata total por día tengo para gastar en producción, que son los 44 dólares. Entonces, diariamente yo tengo 44 dólares para producir. Y también en tiempo tengo cada día, o
Sí, cada día la empresa tiene 8 horas de producción, la jornada laboral usual. Todo eso que acabo de mencionar es información del problema. Son los datos que conocemos de la situación. ¿Qué es lo que queremos conocer? Y es donde empieza la pregunta. Lo que queremos conocer es cuánto se fabrica en cada día en tazas y en platos. Es decir, la pregunta, la información desconocida, las incógnitas son dos. Una es la cantidad, a decirlo aquí, la cantidad diaria de tazas que se produce, cuéntame. Profesor, creo que ya pude relacionarlo ahora sí con el sistema que tenemos. Ah, listo, perfecto. Déjame termino de exponer y ya entramos a mirar a ver si estamos de acuerdo. ¿Listo? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, tenemos una variable o una incógnita, es la cantidad diaria de tazas que se producen. Y la otra incógnita es la cantidad diaria de platos que se producen. Esa es, o esas serían las variables de este problema. La cantidad diaria de tazas y la cantidad diaria de platos que se producen. Eso es lo que queremos saber. Eso es lo realmente incógnito aquí. Espero que se den cuenta que aquí tratar de encontrar esa respuesta al tanteo es bastante más complicado que en el ejemplo del zoológico. Entonces, aquí si uno quisiera o ve la necesidad de que aparezca un sistema de ecuaciones lineales en particular para resolver y encontrar la solución de ese problema. Entonces, vamos a ver qué es lo que me dice la información y cómo hago yo para plantear eso en términos de un sistema. Quiero que miren lo siguiente. Vámonos al factor dinero. Primero arranquemos por el factor. No, arranquemos por el factor tiempo. Primero el factor tiempo. Lo primero que deben tener en cuenta es que en estos problemas es muy importante que haya unicidad en cuanto a las unidades que uno va a utilizar. Cuando uno mira el dinero, uno dice, no, pero es que aquí me están hablando en centavos y aquí me están hablando en dólares. Para que yo pueda plantear el sistema de manera correcta, todo debería estar en la misma unidad. Y yo recomiendo que esa unidad sean centavos, porque es fácil cambiar 44 dólares en centavos. 44 dólares serían 4.400 centavos. Teniendo en cuenta eso, miren lo que sucede. Por cada taza, yo me gasto 25 centavos. Entonces, el total que me gasto en todas las tazas que pueda producir diariamente es 25 centavos por la cantidad de tazas. En este caso, pues sería X, porque eso no lo conocemos. Es decir, si hago una taza me cuesta 25, si hago 10 tazas me cuesta 250 centavos. Es como la relación multiplicativa que hay en el fondo. Eso es lo que me gasto en tazas, más lo que me gaste en platos. Por cada plato me gasto 20 centavos, entonces en el total de los platos me gasto 20 centavos por la cantidad de platos. Y entonces aquí me sale 20 por Y. Y entonces 25 por la cantidad de tazas más 20 por la cantidad de platos, tiene que ser igual al total de plata que yo me voy a gastar. Y el total de plata que yo me voy a gastar son los 4.400 centavos que tenía asignados diariamente. ¿Sí es claro de dónde salió eso? ¿Sí es claro de dónde salió esa ecuación? Sí, señor. Ese es el factor dinero del problema. Ahora quiero que miremos el factor tiempo. Y nuevamente, aquí hay que unificar el sistema de unidades.
Es decir, aquí hablan en minutos, aquí hablan en horas, pasémoslo todo a minutos. Entonces, la jornada laboral es de 8 horas, que eso serían 480 minutos. Ustedes me corrigen. 8 horas son 480 minutos, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Me parece más conveniente pasarlo todo a minutos, honestamente, en vez de pasarlo todo a horas. Y misma idea, por cada taza yo me gasto 3 minutos. Entonces, para hacer todas las tazas, yo me gasto 3 por la cantidad de tazas, que es 3x. Por cada plato, yo me gasto 2 minutos. Entonces, el total de tiempo de los platos es 2 por la cantidad de platos que hay. Y eso tiene que ser igual al total de tiempo disponible, que como son 8 horas, corresponderían a 480 minutos. Y este sería el sistema que representa el problema. Y cuando yo solucione ese sistema, voy a encontrar el valor de X, que es la cantidad de tazas, el valor de Y, que es la cantidad de platos, que ese es precisamente el problema o la pregunta que se me está planteando. Si era ese el sistema que te había dado, Jairo. Exactamente, profesor. Perfecto. Listo, pues. Y entonces hay que resolverlo, y ahí sí ustedes utilizarán el método que más les guste o que más conveniente les parezca, o eliminación o sustitución, y encontraremos la respuesta a esa pregunta. ¿Puedo decir mis respuestas, profesor? Da la respuesta que te dio, a ver, cuéntame. Usé el método de eliminación y en X me dio 80 y en Y me dio 120. Listo, pues. Por favor, los demás verifiquen que efectivamente esa es la respuesta. Gracias, Jairo. De acuerdo. ¿Qué me dicen los demás? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, señor, sí da eso. 80 y 120. 80 tazas. Tengan en cuenta que cuando uno se le pregunta, y con esto quiero cerrar antes del descanso, cuando uno le preguntan en un problema algo, digamos que concreto, uno tiene que dar la respuesta en el mismo lenguaje. Si a uno le preguntan por tazas, uno responde, las tazas son tantas o los platos son tantos. Es decir, uno trata de no responder en letras, como X igual a tanto y Y igual a tanto, porque para la persona que está recibiendo la respuesta, tal vez no sea claro lo que esa letra representa. Él quiere escuchar es en tazas y en platos. Entonces la respuesta sería, se producen 80 tazas y 120 platos diariamente. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. Entonces son las 10:01. Vamos a darnos 10 minuticos de descanso, de pausa activa. Volvemos a las 10:10 y quiero entrar a analizar o profundizar sobre otro tipo de problemas que emergen en estos sistemas de ecuaciones. Entonces, 10 minuticos y nos vemos a las 10:10. ¿Listo?
¿Están ahí? Sí, señor. Sí, profe. Señor. Sí, señor. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, sí. Jairo, ¿vas a preguntar algo o se te quedó pegada la manita? Listo, pues. Gracias, Jairo. Bien, bien. Yo quiero en esta segunda parte discutir con el mayor detalle posible cierto problema relacionado con sistemas de ecuaciones lineales que, según lo que vi en la primera parte de la clase, algunos de ustedes indagaron y revisaron, o para ser más exacto, surgió en la indagación e investigación que hicieron sobre la pregunta o las preguntas que había dejado la sesión de clase pasada. Yo quiero, para esas personas, muy seguramente esto sea como ya conocido o repetido, pero quiero como enfatizarlo y profundizarlo porque es uno de una de las aplicaciones más importantes que tienen los sistemas de 2x2. Hoy vamos a cerrar esta parte de los sistemas de 2x2. A partir de la próxima clase vamos a hablar de sistemas más grandes, es decir, de más ecuaciones y de más incógnitas. Y sobre esos vamos a tratar de hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Tratar de establecer técnicas o métodos de solución y ahí es donde va a aparecer ese método de Gauss-Jordan que es tan popular y conocido en el ámbito del álgebra lineal. Pero hoy cerramos como con la parte específica de los sistemas de 2x2 y cerramos con esta propiedad que es bastante, o con esta aplicación que es bastante importante. La idea en el trasfondo es que toda ecuación lineal de dos variables se puede representar gráficamente por medio de una línea recta, por decirlo en términos un poquitico más del cálculo. La gráfica de una ecuación lineal de dos variables es una recta. Y eso creería yo o esperaría yo que es conocido por ustedes. Muy seguramente ustedes en algún momento de su educación escolar hablaron de ecuaciones de rectas y el tipo de ecuación que surgía, y todas esas siempre eran ecuaciones lineales de dos variables. En ese sentido, si yo tengo dos ecuaciones de dos incógnitas, o mejor dicho, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ese sistema representa tomar las dos rectas en su conjunto. Voy a hacer el siguiente ejercicio. Permítanme un segundo, voy a dejar de presentar para presentar toda mi pantalla, porque quiero que veamos lo siguiente. Al principio va a ser un poco molesto, pero ya lo voy a arreglar. Listo. La idea geométrica, todos están viendo mi pantalla, ¿cierto? Todos en este momento están viendo ese plano cartesiano que estoy mostrando. Sí, señor. Sí, señor. Este es un entorno gráfico muy seguramente familiar para ustedes. Se llama GeoGebra. Ahí les comparto el enlace por si acaso alguno quiere ingresar y jugar con él. Es un enfoque. No vine a hacer propaganda, claro está, pero es un ambiente y un software de geometría muy útil para todo lo que tiene que ver con los aspectos gráficos, no solo del álgebra lineal, sino en general de las matemáticas. Posiblemente algunos de ustedes o varios de ustedes ya lo han utilizado, pero pues aquí digamos que exhibo lo básico.
Entonces, la idea que estoy tratando de presentar es que en el plano cartesiano, cuando yo tengo una ecuación lineal de dos variables, como esta que estoy presentando acá, 2x más 4y igual a 8, gráficamente esa ecuación se representa por medio de una línea recta, como la que ustedes están viendo en este momento. Hay diversidad de técnicas para graficar esas rectas, ustedes conocerán algunas, el método punto pendiente o el método de los dos puntos, un montón. Lo cierto es que en cualquier ecuación lineal de dos variables, yo tengo una representación gráfica a través de una recta. Cuando yo tengo dos ecuaciones, miren que aquí hay otra ecuación, gráficamente eso corresponde a dos líneas rectas. Esta recta de acá, aquí no supe cómo, bueno, aquí se señala más o menos bien. Esta S1 es esta primera ecuación y esta S2 es esta segunda ecuación. Cuando yo tengo este sistema de ecuaciones lineales y lo resuelvo, la solución corresponde o las soluciones corresponden a los puntos de intersección entre estas dos líneas rectas. Es decir, creo que aquí tengo la herramienta. Aquí está. Cuando yo soluciono el sistema de ecuaciones lineales, lo que yo obtengo es un puntico, que ese puntico corresponde a la intersección. Claramente, y eso, o de eso hablamos al principio de la clase, gracias a los aportes que trajeron algunos de sus compañeros, no siempre pasa esto que se intersecten en un punto. Voy a cambiar ligeramente una de las rectas. Voy a borrar este puntico de acá. Voy a cambiar esta recta, por ejemplo, por la ecuación 4x más 8y igual... Todos están viendo las ecuaciones que pongo ahí en el software, ¿cierto? Por ejemplo, igual a 20. Y entonces miren que estas dos ecuaciones gráficamente representan dos rectas paralelas. Y esas dos rectas paralelas naturalmente no tienen punto de intersección, precisamente por ser paralelas. Y cuando eso pasa, en el sistema de ecuaciones lineales, al resolverlo, me va a aparecer que eso no tiene solución. ¿Quién está ingresando? Ok. Bien. Entonces, quiero que noten que cuando yo tengo un sistema como estos, que al aplicarle alguno de los métodos no tiene solución, y ya vamos a ver algebraicamente qué pasa, geométricamente está representando dos rectas paralelas que no tienen intersección. Por eso es que no tiene efectivamente solución. Entonces tenemos dos casos. Las rectas que se cortaban en un punto y al aplicar los métodos que conocemos nos va a dar una única solución. Estas rectas que son paralelas y que al aplicar cualquiera de los métodos me va a dar que no tiene solución o que tiene una inconsistencia, es decir, que me aparezca 0 igual a algo distinto a 0. Y el otro caso es cuando pasa esto. ¿Qué pasó con la otra recta? ¿Qué creen que pasó con la otra recta? Se puso encima de la otra. Se pusieron encima de la otra, se sobrepusieron. Son la misma recta. ¿Eso qué significa? Significa que los puntos de intersección son todos estos puntos que están sobre la recta. Y por eso es que en estos casos es que surgen los casos de infinita solución, como el ejemplo que habíamos dejado en el ejercicio para el día de hoy, o en la pregunta que habíamos dejado
para el día de hoy. Entonces quiero que se den cuenta que esos tres tipos de solución en un sistema de 2x2 evocan una situación geométrica o los tres tipos de situación geométrica que se presentan al buscar las intersecciones entre rectas. Única solución, rectas que se corten en un punto. No tiene solución, rectas paralelas. Infinita solución, rectas que se sobreponen la una a la otra. Y claramente esos son los únicos tres casos que hay en las soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, vámonos un ratico a la parte algebraica, simplemente para mostrar en escrito esto que les estoy diciendo. Denme un segundo. Sí, está fija. Listo, pues qué pena. Me toca verificar que quede fija la pantalla, si no, después no sale en video. Quiero que miren lo siguiente. Si yo cojo estas dos rectas, que eran las dos rectas que yo tenía originalmente, y soluciono el sistema, esa solución me da la intersección. En este caso, ustedes harán la solución, no quiero centrarme ahorita en aplicar alguno de los métodos, ustedes aplican los métodos y les dan estas respuestas. Entonces, en este caso, el punto 34 onceavos, 5 onceavos, es la intersección entre las rectas. El punto de intersección entre esas rectas. Quiero que se den cuenta de la importancia de este problema. Ustedes dirán, pero bueno, o sea, eso sí no tiene nada que ver como con la ingeniería ni con la estadística, pero eso no es del todo cierto. Hay muchos problemas de las ciencias, de la ingeniería y de las ciencias básicas como la estadística o la biología o la química, en las cuales es importante encontrar intersecciones entre gráficas, en particular intersecciones entre rectas, porque muchos de los fenómenos de la ingeniería y de las ciencias básicas se pueden representar a través de gráficas, y eso ustedes lo han visto todo el tiempo. No, que esta gráfica representa el crecimiento de esta población de animales, o que esta otra gráfica representa los costos en una empresa. Y entonces cuando yo encuentro esos puntos de corte o intersecciones, yo estoy encontrando algo sobre el problema que está en el trasfondo de esas gráficas. Entonces, esto es un tipo de problema que no se puede subestimar y decir que no va a ser de utilidad. En algún momento, diría yo, de su carrera profesional, van a tener que encontrar intersecciones entre rectas para responder a algún problema aplicado. Por eso tiene mucha importancia este tipo de problemas. Quiero que miremos este ejemplo. No es exactamente el que tenía ahorita en pantalla, pero tiene una naturaleza parecida. Si yo tengo estas dos rectas o estas dos ecuaciones lineales, 2x menos y igual a 8 y menos 4 más 2y igual a 10, cuando yo le aplico, por ejemplo, eliminación para resolver el sistema, me resulta esto de acá. Esto es diferente a lo que me había pasado en el ejemplo que traíamos de la clase pasada. Lo pongo por acá, que me dio 0 igual a 0, y que eso significaba que el sistema tenía infinitas soluciones, si recuerdan bien. Acá, en este caso, el resultado es distinto. No es 0 igual a 0, sino que me da 0 igual a 26. Esto es lo que uno llama un resultado inconsistente. Cuando yo tengo dos números distintos que me dicen que son iguales, obviamente eso es un absurdo. Es decir que 0 es igual a 26 es absurdo.
Eso es una inconsistencia. Y cuando se presentan inconsistencias, eso implica inmediatamente que el sistema no tiene solución. Entonces yo puedo determinar que estas dos rectas no tienen intersección simplemente a partir de la resolución del correspondiente sistema. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, ¿Sí señor. estoy siendo claro hasta ahí? Conclusión. En los sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2, cuando hablo de sistemas de ecuaciones de 2 por 2, lo que estoy diciendo es que son sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. En esos sistemas de 2 por 2 hay tres posibilidades. El sistema tiene única solución, esa es una de las posibilidades. Eso significa que las rectas se intersectan en un punto, en un único punto. El caso B es que el sistema no tiene solución, que es el caso cuando las rectas son paralelas. Y el último caso es cuando el sistema tiene infinitas soluciones. Que geométricamente es el caso cuando las rectas se superponen. Entonces, en los sistemas de 2 por 2, ese trasfondo geométrico me caracteriza los tipos de solución que tiene el sistema. Por eso es que aquí la respuesta en esta pregunta que habíamos dejado la vez pasada era no, que si era posible que en un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas tenga dos soluciones exactamente. La respuesta es no, porque es que si yo tengo dos rectas, no hay forma, y piénsenlo geométricamente, que en esas rectas haya dos puntos de corte. Es decir, no hay forma que dos rectas se corten exactamente en dos puntos. O se cortan en uno, o no se cortan, o se superponen y por lo tanto se cortan en infinitos puntos. Esa es la intuición detrás de este tipo de problemática. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues. ¿Qué más tengo aquí abajo? No me acuerdo qué más había preparado para hoy. No, esto ya es de mucho después. Entonces, ¿dónde tengo eso? Permítanme un segundo, voy a quitar la pantalla. Tenía algo más, pero lo tengo por otro lado. Entonces, encontré una ventana. Acá. ¿Todos pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Entonces, ya en este momento, yo creo que es hora de desarrollar nuestra primera actividad evaluativa. Esa actividad evaluativa consiste en estos dos problemas que ustedes están viendo. Problemas aplicados de sistemas de ecuaciones lineales. Está un problema de aplicación. De hecho, si lo leen cuidadosamente, es un problema de producción parecido al de las tazas y los platos, solo que ahora son helados y malteadas, para que vean cómo que este tipo de problema recorre transversalmente distintos sectores de la economía. También uno podría pensarlos en dos marcas de carro o en dos tipos de mueble. Y
El otro problema es un problema de encontrar intersecciones entre rectas. Esa actividad corresponde al 10% del primer corte, es decir, de la totalidad de ese primer corte, esto es el 10%, esta primera actividad. Yo quisiera saber para cuándo me podrían tener esa actividad desarrollada. Profe, por mi parte, durante el día de hoy. ¿Para hoy me la tendrían? ¿Qué dicen los demás? ¿Solo son esos dos ejercicios, profe? Son solo esos dos. Sí. Pues por mi parte no hay problema, no sé qué digan los demás. Sí, para hoy se tendría, no hay problema. Listo. Entonces les doy todo el día de hoy, ¿les parece? Sí, señor. Listo, pues permítanme un segundo. Ah, bueno, la voy a poner en Moodle. Díganle en un segundo. Activar edición. Esto es una tarea. Actividad evaluativa 1. Necesito que ahorita me verifiquen si efectivamente lo tienen, pueden acceder al Moodle, porque me lo van a subir por ahí. ¿Dónde tengo eso? Aquí está. Evaluativa número 1. Hoy es 8, entonces todo el día, hasta medianoche, mejor dicho. 8 de febrero. Hasta las 12. Por favor, hacen el archivo escrito a mano. No me lo digiten simplemente a mano, le toman una foto y suben el archivo. Y ya. PDF, profe. Preferiblemente en PDF, o si les queda muy complicado convertirlo a PDF, archivo de imagen. Un JPEG o un PNG estaría perfecto. Pero si pueden en PDF, sería mucho más agradable en PDF. Ustedes son el grupo 4, ¿cierto? Sí. 4, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Ya lo acabo de subir a Moodle. Se llama actividad evaluativa número 1. Por favor, confirmen que pueden entrar, que pueden descargar el archivo, que la hora de entrega está bien. Sí, señor, a los 23:59 del día de hoy. Sí, o sea, a las 12 de la noche. Es que no le pongo el 000 porque creo que eso me lo devuelve a hoy, o sea, me pondría por la mañana. Yo por eso pongo 11:59 de la noche. Sí, señor. Para que suban eso. O sea, todo el día como ustedes me dijeron, se comprometieron. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Dime. Después, en el segundo punto, después de solucionar los sistemas para comprobar, como para corroborar si nos dio, podemos adjuntar una captura en GeoGebra. Por supuesto. Perfecto. Perfecto. Listo, Sí, profe, sí, muchas sí. gracias. Listo, pues. Bueno. Yo dejaría hasta aquí también para darles el tiempo ahorita para que vayan trabajando en esto y no se les cruce con otras actividades para que me lo puedan tener para el día de hoy. Entonces, si no hay preguntas o más dudas o más inquietudes, nos veríamos el miércoles. Nos veríamos en la sesión del miércoles para hablar y ahora sí entraría de lleno, con sistemas de orden más grande. Es decir, sistemas con más ecuaciones, más incógnitas,
y entraríamos a tratar de delinear los tipos de sistemas que van a ser la base para los métodos que vamos a discutir posteriormente. Al principio va a ser muy teórico, muy teórico, pero con el tiempo se va a ir volviendo un poquitico más operativo e intuitivo. ¿Listo? Profe, qué pena, yo tengo un problema. Cuéntame. Lo que pasa es que yo tuve un problema administrativo y hasta el momento pude entrar a clases, entonces no sé la plataforma por donde tocaría entregarle el trabajo. Ah, pero tú eres nuevo. Espérate que no había visto a nadie nuevo hoy. Sí, profe, qué pena. Listo. La próxima vez, bueno, sería bueno que me lo comentaras al principio. No había visto que hubiera. Y yo no te había mandado invitación entonces. O sea, ¿tú cómo accediste aquí a la clase? Por escolares. Ah, en Escolaris está. Ah, perfecto, maravilloso. Pero igual te voy a mandar la invitación también. Ah, si tú eres quién, perdón. Ángel. Riveros Maxim. Sí, ya te veo ahí. ¿A ti no te dieron todavía cuenta de Moodle? No, señor. ¿Cuenta de usuario? Hagamos lo siguiente. Entonces hagamos lo siguiente, Ángel. Contigo hago una excepción, solo con Ángel, con nadie más, porque todos los demás sí están en Moodle. Tómale una foto a esto. ¿Listo? Y me haces esta actividad también para hoy, pero tú me la mandas al correo. ¿Te parece? Ya te doy mi correo. Solo él, por lo que no está en Escolares, en Moodle. Los demás sí me lo suben a Moodle, a no ser que tengan algún inconveniente. Y en el transcurso de la semana tratamos de cuadrar lo de Moodle. ¿Te parece? Sí, señor. Muchas gracias. Listo, ahí está mi correo. Pero vuelvo y repito, solo Ángel tiene autorización para enviármelo por correo, porque no acaba de llegar y no está en Moodle todavía. Los demás sí me habían confirmado que estaban en Moodle, me lo suben por ahí, a no ser que se caiga la plataforma. Solo en caso de que se caiga la plataforma, inmediatamente ahí sí me lo envían por correo electrónico. Pero en cualquier otro caso, me lo suben a la plataforma, excepto Ángel. ¿Listo? ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí. Listo, pues. Si quieres, dejamos hasta aquí. Ángel, si quieres, te quedas 2 minuticos, por favor. Todos los demás, por favor. Sí. Y Ángel se queda 2 minuticos para hablar brevemente con él. Que esté bien, nos vemos el miércoles. Sí, señor. Listo, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien, Gracias, profe. Hasta luego. que estés bien. Profe, qué pena, una última pregunta, ya me desconecto. ¿Esta clase, la grabación de hoy, la estarás subiendo también en el transcurso del día? Sí, trato de que sea en el transcurso del día. Sí, yo siempre la trato que sea el mismo día. ¿Listo? De hecho, voy a tratar de que sea ya. Lo que pasa es que tengo ahorita otra clase inmediatamente después, pero pues trato de que sea lo más rápido posible. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Buen día. Buen día, que estés bien. Listo, Ángel. Entonces, quería como comentarte algunas cositas. Esta ya es nuestra tercera sesión de clase. Yo tengo grabadas las clases, pero nuevamente el problema está en que tú no puedes acceder a Moodle. ¿Cierto, Ángel? Sí, señor. Yo no tengo plataforma todavía. Hagamos lo siguiente, Ángel. De aquí al miércoles, trata de comunicarte. ¿Tú sabes a dónde comunicarte para que te abran la cuenta de Moodle? ¿Te No, dijeron? señor. No me han dicho nada. Esperemos a ver de aquí al miércoles a ver si te llega alguna información. O sea, tú por el momento esta actividad
Simplemente vela trabajando y eso, porque es que a mí me interesa es que como que te me adelantes, pero para adelantarte necesitamos los videos y los videos están en Moodle, aunque no, regálame un segundo que yo creo que puedo ayudarte con eso. Por el momento. ¿Dónde está esto? ¿Dónde están mis videos? Mi canal, aquí está. Este es el grupo 4. Nosotros el miércoles no tuvimos clase la vez pasada porque tuve un problema de salud. Entonces tuvimos la clase de hace 8 días. O sea, profe, qué pena, ¿las clases empezaron hace una semana? Hace una semana y media. Empezaron Porque es el que yo, miércoles. yo Dime. fui a la universidad y allá me dijeron que empezaban hasta hoy, en ingeniería mecatrónica que empezaban hasta hoy, entonces no sé. No, o sea, nosotros ya llevamos como una semana y media. No sé si con ustedes habrá pasado algo particular. Voy O a sea, sí, consultar. o sea, hoy Voy a súper consultar. atrasado. Dos clases, de hecho una clase nomás, porque la clase anterior fue simplemente presentación. Entonces, mira, Ok. esta la tengo en el chat, ¿listo? Entonces, pendiente del chat, clase, esto es, hace 8 días fue 1 de febrero. 1 de febrero, ahí está el enlace, ¿sí lo ves? En el chat. Sí, señor, sí, señor. Y la primera clase, que eso fue, espérate un segundo, qué pena contigo, es que esto no es tan fácil. Ya los tengo acá, este es el 4, grupo 4, y esto sí fue el 27 de enero, que esa sí fue la primera clase. ¿Qué me dice usted que fue la presentación? Es como la presentación, que es bueno que la veas, porque ahí como que les aclaro lo de la calificación y todo eso. Ok, sí, señor. Ahí está también. ¿Listo? Sí, señor. Copia los enlaces y de aquí al miércoles, o sea, trata de verlos de aquí al miércoles y a ti te doy un plazo adicional para que me subas la tarea. ¿Listo? Pero trata de Vale, adelantarte en esos videos. sí, señor. ¿Listo, Ángel? Y el miércoles hablamos los dos, nuevamente, solo los dos, y cuadramos una fecha razonable, muy seguramente para el mismo miércoles, tratar de que trabajes esta actividad. ¿Listo? Listo, sí, señor. Listo. Ay, qué pena, ¿Listo? profe. Pues. ¿Yo cómo vería la clase de hoy? Otra vez. Es que es así, cuando tenga el video, yo lo subo a Moodle. Este era porque ya lo tenía y ya los tenía listos, ¿sí me hago entender? Pero el de hoy me toca esperar porque eso se demora mientras lo proceso y eso. Ese sí dame tiempo el miércoles. Esperemos que te activen Moodle y si no, te entrego el enlace el miércoles. ¿Listo? Vale. Listo, André. Pero por lo menos adelante. O sea, tu tarea en este momento no es esa que está en la pantalla. Tu tarea Es en este adelantarme de momento las es otras clases. adelantarte en esas 2 sesiones de clase. ¿Listo? Vale. Listo, pues. Nos Vale. vemos entonces, Antonio. Muchas gracias, profe. No, a ti. Y ya te voy a mandar la invitación por Google para las reuniones. ¿Listo? Sí, señor. Listo, pues. Que estés Vale. bien. Muchas gracias.